Continuamos nuestro estudio de la palabra de Dios, aprendiendo sobre la experiencia que tiene el pueblo de Israel y Moisés en su salida en el éxodo de la tierra de esclavitud de Egipto a la tierra de libertad, la tierra de Canaán que Dios le prometió a su pueblo. Hoy queremos hablar sobre buenas palabras, basándonos en el capítulo 19 de Éxodo, en particular el versículo 8, aunque el preámbulo lo tenemos en el versículo 1 hasta el 6. Nos habla de el pueblo de Dios llegando al monte Sinaí. El monte Sinaí para Moisés era un lugar especial, un lugar memorial para él, porque es el lugar a donde Dios le hace un llamado especial y le da una asignación de vida, la más grande hazaña que haría Moisés en su vida, sacar al pueblo de Israel, al pueblo judío, de la tierra de esclavitud, un pueblo con el cual él se identifica, aunque no crece entre ellos, crece en el mismo país donde ellos eran esclavos. Tiene conciencia del Dios de Israel, del Dios de los judíos, porque su madre en su crianza le enseñó eso, a pesar de que no se sabía que él era hijo de la esclava que lo estaba atendiendo en la casa del faraón. Dios le promete a Moisés, allá en el capítulo 2, versículo 12, Dios le promete a Moisés cuando le da esta asignación, que la señal que él tendría de lo que Dios iba a hacer en su vida sería que él serviría al Señor con este pueblo allí en el monte Sinaí. Y claro que estas palabras de esta historia que encontramos ya en el capítulo 19 de Éxodo, nos habla de un reto, un gigantesco reto de Dios a su pueblo. Capítulo 19, versículos 3 hasta el 6 nos habla de esto. Pero yo quiero leer primero el capítulo empezando en el versículo 1. Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí, porque partieron de Refidim y llegaron al desierto y se asentaron en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y denunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dice el Señor a Moisés. Buenas palabras pronunciadas por lo que Dios le dijo a ese pueblo. Buenas palabras que el pueblo habló, respondiendo a las buenas palabras que Dios les envió a ellos. Las palabras de Dios representan un reto para el pueblo de Dios. Dios, para empezar, les recuerda su liberación, cómo los liberó, los salvó de la esclavitud de los egipcios en Egipto, y cómo los guardó y los cuidó de los egipcios durante su salida, que duró mucho tiempo, a través de la columna de fuego y de nubes, a través de los cuales Dios los guardaba y los protegía inclusive del mismo ejército del faraón. En estas palabras se hablan unas condiciones a obediencia que Dios demanda de su pueblo. Dios dice: primero obedecerán mi voz, si dieres oído a mi voz, si ponen atención, si escuchan lo que yo digo. Los latinoamericanos usan mucho, con frecuencia, la expresión entiéndeme, que implica escúchame para que hagas lo que te digo. Bueno, Dios
presenta esta demanda a su pueblo: si diereis oído a mi voz. Dios, como consecuencia, les promete: seréis mi especial tesoro. Hay una condición ahí. Tenemos que obedecer, poner atención a lo que oímos y practicarlo. Y entonces Dios dice: seréis mi especial tesoro. Y Dios dice en su palabra: me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios le está diciendo a este pueblo, a un pueblo difícil, con una historia de mucha contención y complicaciones, un pueblo que tiene una tendencia a la idolatría, a la deslealtad con Dios, que siguen mucho sus emociones de momento. Y Dios le dice a ellos: ustedes van a ser un reino de sacerdotes y de gente santa si ustedes le dan oído a mi voz. Buenas palabras pronunciadas por Dios, buenas palabras pronunciadas por el pueblo, que responden a las buenas palabras de Dios. El versículo 8 habla de estas buenas palabras. Y todo el pueblo respondió a una. Interesante la expresión. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Lindas palabras del pueblo. Todo lo que el Señor ha dicho, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor. Dios le habla a Moisés, Moisés le habla al pueblo lo que Dios ordenó. El pueblo respondió buenas palabras y Moisés le refiere a Dios lo que el pueblo ha dicho. Es la función del sacerdote y profeta que hace Moisés. De parte de Dios habló al pueblo, el profeta. De sacerdote, de parte del pueblo, le habló a Dios, Moisés. Estas palabras incluyen un llamado a una entrega total. Si usted escucha con cuidado, todo el pueblo respondió a una. Todo el pueblo está de acuerdo. Tienen una armonía. Oyeron a Dios hablar. Y su respuesta al escuchar a Dios hablar fue una respuesta armoniosa. Estamos de acuerdo. Su respuesta fue: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Abandonaron las diferencias personales. Abandonaron las diferencias de lo que uno piensa y el otro opina. Abandonaron la opinión personal o el criterio personal y abrazaron lo que Dios quería que ellos abrazaran. Esto siempre trae bendición. Cuando abandonamos nuestros criterios y acogemos, abrazamos los criterios de Dios. El Salmo 133, en los versos 1 y 2 de esta hermosa poesía, dice: miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Qué lindas palabras. Juntos y en armonía. Muchas veces estamos juntos, pero en desarmonía, en pleito, en conflicto. Pero dice el texto: miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y nos da una imagen de palabras muy bonita. Es como el óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestidos. Lo que está diciendo es que cuando entre nosotros hay armonía, la unción, el aceite, esa comunión del Espíritu Santo rueda sobre nuestras vidas, nos inunda, nos unge de todo a todo. Porque la armonía trae bendición. La armonía refresca cuando nos encontramos juntos y en armonía. Nos recuerda a Pentecostés. Hechos capítulo 2 nos dice que estaban 120 nuevos creyentes
los discípulos de Jesús, orando en el aposento alto. Durante 10 días y 10 noches, en una experiencia de armonía, de unidad, abandonaron todas las diferencias, dejaron a un lado los resabios personales. Ya 10 días y 10 noches orando juntos, las diferencias se han disipado. Ya estamos conscientes de que estamos buscando el rostro de Dios y que hemos creído a una promesa del Señor, que el Espíritu Santo vendría sobre ellos. Y aquellos 120 estaban en tal armonía, estaban tan unidos, que la Escritura dice que el Espíritu Santo descendió sobre aquel lugar. La disposición de poner a un lado las diferencias personales nos va a ayudar para que nuestras vidas disfruten de esta hermosa comunión, del derramamiento de las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. La Escritura dice que dijeron que buscarían la voluntad de Dios. Ya nadie está buscando lo suyo propio. Ya no están buscando mi beneficio personal. Ahora estamos buscando a Dios. Dios promete: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Habla de una actitud de los que buscan a Dios. Este pueblo dijo que buscarían hacer la voluntad de Dios. Lo que Dios quiera, eso haremos. Jesús es el ejemplo de eso cuando en Getsemaní tiene aquella oración crucial, tan difícil de su vida. Mateo capítulo 26, a partir del versículo 36, nos habla de que Jesús llega al huerto de Getsemaní con sus discípulos. Invita a 3 de los 12 a que lo acompañen a una experiencia más íntima. De pronto le dice que también se queden ellos allí y él se aleja como a la distancia de un tiro de piedra, lo que alcanzaría un brazo a disparar. Y Jesús empezó a orar en una experiencia de agonía. La Escritura dice que sudaba gotas como de sangre, o sudaba gotas de sangre. Y su oración al Padre era: si fuera posible, si hubiera algún plan B, que pase de mí esta copa, que yo no tenga que vivir la experiencia del Calvario, de la crucifixión, morir como un criminal, como un delincuente. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. La disposición de Jesús de hacer la voluntad de Dios a cualquier costo. Es un ejemplo que encontramos en la historia de Jesús orando en Getsemaní. Palabras que incluyen un llamado a una entrega total. Todo el pueblo respondió a una: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Estas palabras también nos hablan de fe, de la fe. Dice la Escritura que el pueblo respondió: todo lo que Jehová ha dicho. A mí me gusta esa expresión porque me hace pensar que creían que Dios sí le había hablado a Moisés. Dios sí ha hablado. Dios sí habla. Algunos dudan que Dios haya hablado al hombre. Algunos tienen lucha con creer que Dios hable, que Dios sea una persona real, con atributos de persona, y que Dios le hable al hombre. Para algunos es complicado eso. Algunos rechazan la Biblia como la palabra de Dios, como la revelación de Dios. Cualquier pretexto usan para implicar que no es posible que la Biblia sea la palabra de Dios, como declaramos los evangélicos bíblicos. La Biblia es la palabra de Dios absoluta, sin error. A algunos les cuesta aceptar esa declaración porque algunas denominaciones o religiones dirían: la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Y el que declara que la Biblia contiene la palabra de Dios ahora tiene la prerrogativa de decidir qué piensan ellos que es de la Biblia, palabra de Dios, y qué piensan que no es palabra de Dios. Pero los creyentes, los cristianos, creemos que la Biblia es la palabra de Dios absoluta, que no tiene error. Si acaso algunos luchan con una expresión o una falta de ortografía,
Posiblemente ahí podríamos tener una discusión, pero la Biblia es la palabra de Dios absoluta. Nadie puede cambiar lo que la Escritura dice. La misma Escritura en la Revelación dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mis palabras no pasarán. Entonces, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que revela a Dios, que Dios le ha hablado al hombre a través de la Biblia. Esto nos lleva a analizarlo un poco más profundo. Esta gente, el pueblo de Israel, cuando ha escuchado a Moisés hablando de parte de Dios, está convencida de que Dios le habló a Moisés y que lo que están recibiendo de parte de Moisés es palabra de Dios. Hoy nos preguntaríamos, ¿y Dios habla hoy? ¿Dios le habla al hombre moderno? ¿Dios nos seguirá hablando? Bueno, déjame darte 4 ejemplos que encuentro en el libro de los Romanos por el apóstol Pablo, donde Dios le habla a la humanidad hoy. Una de las cosas que encontramos en Romanos 3, versículo 10 hasta el 23, es el desarrollo del texto que nos convence, nos habla y nos revela de que todos somos pecadores. Esto no es un invento del sacerdote o el pastor o el rabino o el maestro o el evangelista cristiano. Esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores y es una verdad que toda humanidad necesita aceptar antes de dar el próximo paso. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la consecuencia del pecado, el galardón del pecado, la paga del pecado es muerte. La palabra muerte ahí significa separación eterna con Dios. Pero la palabra de Dios sigue hablando al hombre de hoy, a la humanidad, diciendo: primero, todos son pecadores. Segundo, el pecado tiene una consecuencia, la separación eterna de Dios. Tercero, Romanos capítulo 5, versículo 8, nos dice que Jesús murió por todos los pecadores. Jesús murió por nuestros pecados. Y Dios sigue hablándole a la humanidad y diciéndole: sí, todos han pecado, y la consecuencia del pecado es condenación eterna. La paga del pecado es muerte, pero Cristo murió por los pecadores. Y la Escritura dice, en cuarto lugar, en Romanos capítulo 10, versículo 13, que Jesús resucitó y nos invita a ser salvos. Su resurrección representa vida eterna para los que pongan en el sacrificio, en la muerte y en la resurrección de Cristo, la confianza. Y ahí está la invitación. Él nos invita a ser salvos a través de poner nuestra fe en su misericordia, en su gracia, en su sacrificio. La pregunta ahora sería: ¿está el hombre de hoy dispuesto a acercarse a Jesús en fe? Por lo menos cuando empezamos esta parte, encontramos que estas palabras son un llamado a una entrega total. Y si Dios, como habló al pueblo de Israel en Getsemaní, si Dios hoy te habla a ti, si me habla a mí, ¿cuáles son nuestras prerrogativas? ¿Cuál es nuestra alternativa? Nosotros podemos escucharle, validarlo, creer, o podemos rechazarlo, invalidar su palabra e ignorarlo. Pero si usted hoy estaría dispuesto a acercarse a Jesús confiando en su palabra porque Él ha hablado y sigue hablando, entonces usted va a ejercer su fe en una entrega a Jesucristo, en una entrega a la voluntad de Dios. Estas palabras nos hablan entonces de fe. Todo lo que Jehová ha dicho. Podemos creer que Dios habló a Moisés. También Dios nos habla a nosotros hoy. Estas palabras también representan un reto a continuar. Me gusta la expresión que ellos dicen después de todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Haremos.
No es suficiente decir que creemos. En Santiago, en el capítulo 2 de Santiago, encontremos a este hermano carnal de Jesús, ahora uno de los discípulos, en la pastoral de la iglesia primitiva. Encontramos a Santiago diciendo que no es suficiente creer. La Escritura dice en la palabra de Jesús que hasta los demonios creen y tiemblan. No es solo creer, tenemos que llevar nuestra creencia, nuestra convicción a acción. El capítulo 2 de Santiago, versículo 20, nos dice que la fe sin obras es muerta. Que si dices que crees, pero no actúas sobre tu fe, entonces de nada te sirvió. El apóstol Pablo diría que vana es la fe, es vacía. Estás hablando de una convicción que no te mueve a una acción. Y la palabra de Dios es muy clara cuando nos invita a que creamos en Dios para actuar sobre nuestra fe. Entonces aquel pueblo dice aquellas buenas palabras. Todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Una respuesta de todo el pueblo. El pueblo estuvo en armonía, estuvo de acuerdo y declaran esa palabra. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. El pródigo, la Escritura nos habla del hijo pródigo. El pródigo que le pidió a su padre la parte de los bienes que le correspondía y fue a una provincia lejas y vivió sin la supervisión de su padre, sin saber de su hermano. La Escritura dice que perdidamente, cuando todo se lo hubo acabado, estaba en tal condición de pobreza, de hambre, que volvió en sí, recapacitó, pensó y se dijo: iré a la casa de mi padre y le confesaré a mi padre mi error y le pediré que me haga como un jornalero a cambio de mi comida, porque en la casa de mi padre los obreros, los jornaleros tienen pan para comer y yo aquí mendigando con hambre, y me humillan porque ni aunque sea me permiten comer algarrobos o comida de cerdos. Bueno, este hombre joven se levantó y fue a la casa de su padre. Nos cuenta el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, a partir del versículo 18, nos dice que este joven, el hijo pródigo, cuando recapacitó, volvió en sí, dijo: iré a casa de mi padre. Pero se levantó y fue. Hay mucha gente que dice voy a hacer y no hace. Pero este actuó sobre lo que pensó y fue a casa de su padre. También encontramos la historia que nos cuenta el apóstol Pablo cuando habló de un carcelero, un hombre que cuidaba a los presos en una cárcel. Pablo y Silas estaban en esa cárcel con otros presos más. Algunos esperaban un juicio que podía terminar en su ejecución, en una condena capital. Pero la Escritura dice que mientras que Pablo y Silas alababan a Dios en medio de la prisión, el Espíritu Santo causó un terremoto y el carcelero se asustó porque pagaría con su vida por los presos que se escapen. Y mientras que tomó la espada para suicidarse, Pablo y Silas le gritan desde dentro: no te hagas daño, estamos aquí. Y aquel hombre clamó diciendo: ¿qué haré para ser salvo? ¿Cómo me salvo de lo que me espera si ustedes se escapan? Y el apóstol Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaba de una salvación doble. Te vas a salvar de la consecuencia del pecado con tu familia y también te vas a salvar de la consecuencia de este terremoto en este lugar, porque todos estamos aquí, no nos vamos a ir. Esas palabras sonaron en el corazón de aquel carcelero y la Escritura dice que él creyó y fue salvo. Pero no solo creyó él y fue salvo él, creyó él y llevó a Pablo y a Silas a su casa y ellos le predicaron el evangelio a su familia y los de su casa creyeron en el Señor. Y el carcelero cumplió con su responsabilidad, pero después de haber creído actuó sobre su fe. Y la Escritura dice que en obediencia continuó su camino de fe, en Hechos capítulo 16. Debemos actuar con fe en lo que Dios ha dicho en su palabra. Tú y yo hemos leído su palabra o hemos oído de su palabra
o tenemos la oportunidad de leer y escuchar su palabra. Es lo que estás haciendo ahora. Estás escuchando el relato de su palabra, la enseñanza de su palabra. Y la Escritura dice que la fe viene por el oír. Oír las palabras de Dios engendra en nosotros fe. Y la fe nos mueve hacia la acción. Y nosotros debemos actuar en fe sobre lo que Dios ha dicho en su palabra. Déjame ir hacia la conclusión de nuestra meditación aprendiendo de la experiencia de este pueblo de Israel en su trayecto, en su peregrinaje desde la tierra de esclavitud hasta su llegada ya muy próximamente a la tierra prometida. Bueno, se hablaron buenas palabras. El pueblo habló buenas palabras. Dios les habló buenas palabras. Pero ahora este pueblo que habló buenas palabras tuvo un problema. Le rompieron sus promesas a Dios. Dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Pero no lo hicieron. Rompieron sus palabras. Y las palabras son importantes. Cumplir lo que decimos es importante. Dios les habló y se comprometió con ellos. Dios les habló y les hizo promesas a este pueblo. Éxodo capítulo 20 hasta el 31 está el relato amplio de cómo Dios le habló a este pueblo, en cuántas maneras les habló, cuántas cosas Dios les prometió. Pero aunque Dios es fiel y cumple su parte, ese pueblo, el pueblo de Israel, fue un pueblo muy infiel, fue un pueblo idólatra, fue un pueblo incrédulo, fue un pueblo que se quejaba y murmuraba cuando algo no les cuadraba. Como consecuencia, la gente fue castigada. ¿Qué hicieron? Cuando Moisés está en la montaña, en un tiempo de intimar con Dios, en el que Dios le está ministrando a Moisés para ministrarle en torno al pueblo, ¿qué hizo el pueblo? Bueno, hicieron un becerro de oro bajo la dirección de Aarón, el asociado de Moisés. Y mientras que Aarón estaba con el pueblo acá en el llano y Moisés en el monte, buscando el rostro de Dios para dirigir a este pueblo, encontramos que la gente comenzó a adorar a un becerro de oro, algo que ellos con sus propios recursos hicieron, algo que fue hecho con las manos del hombre, pero empezaron a adorar a esta imagen, a este becerro de oro que hicieron con Aarón. En Éxodo 32 encontramos a este pueblo adorando a un Dios que ellos crearon con su propia mano, a imagen, ellos entienden, del Dios verdadero. Pero ¿viste cómo rebajaron a Dios? Le dieron forma de una bestia, de un animal. Y los animales no tienen razón. Los animales no escuchan para comprender las voces humanas, y tampoco pueden responder a la necesidad humana. Y han herido al corazón de Dios y han fallado a Dios. ¿Alguna vez hiciste algún compromiso con Dios al que fallaste? Quizás en un momento de adorar, en un momento de oración consagrado al Señor, quizás hablaste a Dios algunas palabras en un momento de entrega personal, de un momento de entrega total, y respondiste a algo que Dios te motivó, o sentiste esta motivación y respondiste emocionalmente. Pero la pregunta sería, ¿y has cumplido lo que le prometiste a Dios? Si has fallado en cumplir, yo quiero hacerte una recomendación. Primero, reconcíliate con el Señor. Dios es perdonador. Si nosotros confesamos nuestro error, nuestro pecado, nuestra falta, la Escritura dice que Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de la maldad. Pero necesitamos, uno, reconocer que hemos fallado, que hemos pecado. Segundo, necesitamos reconocer que tenemos que arreglar las cosas con Dios. Él dice, venid a mí y estemos a cuenta. Dios quiere que nos acerquemos a Dios.
Aunque el pecado fuera negro y feo, escandaloso y rojo, no importa. Si tú has pecado contra Dios y has fallado un compromiso que hiciste con Dios, Dios te invita, ven y arreglémoslo, porque Dios es justo en perdonar si tú con sinceridad te acercas a Él y admites tu error. Bueno, el haber cometido aquel pecado de idolatría a aquel pueblo le trajo consecuencias, y las consecuencias son dolorosas porque al final de cuentas realizamos que en realidad cometimos un error, que nosotros abrimos la boca y nos comprometimos con Dios y hemos abandonado nuestra promesa, nuestra palabra, y hemos hecho lo contrario. Entonces, si alguna vez te aceleraste o hablaste muy pronto y hiciste promesas a Dios y has fallado a esa promesa, puedes entonces reconciliarte con Dios, reconociendo el error, pidiendo perdón, y Él, dice la Escritura, que es justo en perdonar. Entonces, lo primero que hacemos es reconciliarnos con Dios. Lo segundo, retomar nuestro compromiso con el Señor ahora. Señor, yo en tal tiempo prometí tal cosa. Yo en tal tiempo hablé porque creí y hablé palabras que no consideré el valor que tenían. O me pasé, hice promesas que después no pude cumplir. Pero yo hice el compromiso, yo te prometí algo y voy a retomar mi compromiso para honrar mi palabra. Porque como Dios honra su palabra, su modelo nos indica que nosotros también debemos honrar la parte nuestra. Entonces puedes tomar tu compromiso, volverlo a tomar y decirle al Señor, ahora voy a reanudar mi compromiso contigo y voy a caminar en obediencia a ti, considerando la dirección de tu palabra y tu voluntad. Eso es práctico. Reconcíliate con Dios y retoma tu compromiso. Eso te va a traer mucha bendición. Que Dios te bendiga.